ese resultado y si es que ese resultado lo podemos extrapolar a nuestros pacientes o no, es decir, a pacientes que no sean solamente los que están hechos en el estudio, y eso es validez externa. Otra forma de hablar de validez externa es cuando ustedes tienen una muestra y esa muestra, al ser representativa de una población mayor, la muestra nos permite hablar de las características de la población mayor. ¿Cómo así? Ustedes calculan en cualquier estudio que tiene una muestra representativa un resultado con esa muestra y ese resultado se puede aplicar también a la población. ¿Solo por qué? Porque la muestra representativa quiere decir que las características de la muestra son similares a las características de la población. Eso es validez externa. ¿Sí? Y validez interna entonces viene a ser en los estudios publicados, en los artículos publicados, no otra cosa que si el estudio estuvo bien hecho. O sea, si el diseño, si metodológicamente estuvo bien elaborado. Entonces estamos hablando de, para estudios, validez interna y validez externa. Para efectos de pruebas diagnósticas hablamos de validez de la prueba diagnóstica. ¿Sí? Ahí no hay interna, externa, ahí no estamos hablando de ese concepto. Ok, entonces sigamos, ya que respondimos la pregunta, Guaral está contento, y pasemos un poco más allá. Esta tablita la conocemos hasta la saciedad. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Cuando ustedes respondan el examen, si les preguntan sobre sensibilidad, especificidad, valores predictivos, siempre tómense, no toma más de 5 segundos armar esta tabla de 2×2. Eso es un cuadradito, ubíquense, lo ideal es que en la parte superior pongan la enfermedad, en la parte izquierda pongan la prueba diagnóstica, le ponen positivo o negativo, y ya saben en qué casilla están los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen de memoria, sobre todo al inicio, podemos confundirnos. Y eso no toma más de 5 segundos. Y se aseguran un punto fácil. Y yo he visto personas que se equivocan en preguntas muy fáciles. Entonces, como este examen no mide lo que saben, sino cómo responden, tómense sus 5 segundos. Siempre les va a sobrar tiempo. Así que tómense el tiempo para hacerlo. Ok, les pongo ahí la forma de pensar. Cuando ustedes hablan de sensibilidad y especificidad, de validez de las pruebas, como ustedes están hablando sobre un gol estándar, fíjense que tienen que hablar sobre la enfermedad. Entonces van a hablar en columnas verticales. Para sensibilidad, la columna de la izquierda que habla de los enfermos, y para especificidad, la columna de la derecha que habla de los sanos. Siempre es vertical para esto. Y las fórmulas, pues, es lo de menos, porque si ustedes ya saben que estamos hablando para sensibilidad, de que estamos hablando de todos los verdaderos positivos con respecto a todos los que estaban enfermos, ya no necesitan la fórmula, solo necesitan saber de quién están hablando. Entonces va a haber ocasiones en que ya ni siquiera tienen que hacer la tabla, sino simplemente se dan cuenta de quiénes son los realmente enfermos y hacen la operación sencilla. Igual va a ser para especificidad. Otra forma de llamarlos es fracción de verdaderos positivos, para lo que es sensibilidad. Y para especificidad, otra forma en que lo llaman algunos libros es fracción de verdaderos negativos. ¿Sí? El segundo concepto del que hablamos era reproductibilidad, ¿no es cierto? No les traigo un slide para eso, pero les voy a comentar. Vayamos al ejemplo habitual. Ustedes van al oftalmólogo. Estando en el oftalmólogo le dicen quiero que me haga una campimetría. Entonces cuando le hacen la campimetría le hacen el dibujito. Y si ustedes van a un segundo oftalmólogo, les apuesto que la campimetría no es exactamente igual. ¿Por qué? Depende del profesional que lo haga. ¿Eso cómo le dicen? Variabilidad interobservador. Y otros le dicen que es un test operador dependiente. ¿Sí? Entonces eso que hemos escuchado varias veces es el ejemplo clásico del oftalmólogo y se cumplen muchas cosas. Si ustedes ponen una radiografía diagnóstica y van a la ronda con la doctora Chinelli, les van a llegar un diagnóstico. Pero si llevan esa misma placa a periferia, ¿llegan al mismo diagnóstico? No. Entonces depende de qué en realidad, de la pericia del que examina, de la experiencia
y un poco de la imaginación de las personas también a veces, ¿no? Porque vemos cosas más allá de lo evidente, ¿se han dado cuenta? Entonces vemos, sí, hay una mancha ahí, ¿no? Un nódulo, un puntito. ¿Lo ves? No, pero dices que sí, ¿no? Pero no puedes quedar mal. Pero en realidad ocurre que no todos vemos exactamente lo mismo. No todos percibimos lo mismo. Y eso hace que esa variabilidad haga una diferencia en la prueba. La prueba se toma igual, la placa se toma igual, pero la interpretación es diferente. Igual pasa con el oftalmólogo, igual puede pasar con el otorrino, igual puede pasar en varios aspectos. Cuando ustedes van a evaluar una lesión en piel, si ustedes no la miden, pueden decir pequeña, mediana, grande, ¿no es cierto? Va a haber una gran diferencia cuando ustedes no tienen una tablita que mide un área cubierta por la lesión, o el ancho de la areola de la lesión, el ancho del eritema alrededor de la pápula. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes tienen mediciones que son más subjetivas o menos objetivas, estamos hablando de que las mediciones van a variar entre los observadores y va a depender de muchos factores. Entonces, ¿qué ocurre con esa variación? Hace que si yo hago un tiro al blanco, si yo tengo una escopeta bien calibrada, por ejemplo, yo le puedo dar al blanco o no puedo darle. Pero si yo soy yo siempre disparo al mismo sitio, de repente la bala siempre va a quedar cerquita. Puede dar en el blanco o no puede dar en el blanco. ¿Se dan cuenta? Pero mientras la bala siempre esté cerca donde cayó la primera, sin importar si di en el blanco, yo puedo decir que mi instrumento es confiable, porque siempre dispara al mismo sitio. Ahora, no será válido porque no llega al centro, que es la realidad de las cosas, pero es confiable porque repite la medición todo el tiempo. ¿Cuándo no es confiable? Cuando repito la medición, ya pues una vez le doy al árbol, otra vez le doy al pajarito, otra vez le doy al blanco y otra vez hiero a alguien del costado, ¿no? Entonces, eso ocurre en las pruebas diagnósticas. No son confiables cuando varios operadores me dan un resultado diferente. Pero la confiabilidad no tiene que ver solamente con el operador, que hayan varios operadores. ¿Qué pasa si yo regreso al mismo oftalmólogo sin que él se dé cuenta y me vuelve a hacer la misma prueba? ¿Sale igual? ¿O le vuelvo a mostrar la misma placa al radiólogo otra vez? ¿O al neumólogo otra vez? ¿O al cardiólogo? ¿Me dice exactamente lo mismo? No siempre. Entonces, la posibilidad de que cambie de opinión o de parecer es la variabilidad, que en este caso ya no es interobservador, sino es intraobservador. Sigue siendo operador dependiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de segundo criterio, ya no de validez, sino de confiabilidad, estamos hablando de la capacidad de que la prueba se pueda repetir. Se pueda repetir varias veces y me dé el mismo resultado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La pregunta clásica para este concepto es el tiro al blanco, que este año les vino a los chicos de cuarto año. 5 bulls y les preguntaron, los tiro al blanco, y les preguntaron cuál es la mejor prueba. Y tenían que ver dos conceptos, validez y confiabilidad. La validez está dada por la precisión, ¿no? O sea, cuán cerca del centro está. Y la confiabilidad estaba dada por la reproductibilidad o repetibilidad. O sea, cuántas veces se repite en el mismo sitio el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven las preguntas de Bull, le están hablando de validez y de confiabilidad, esencialmente. Otra pregunta. Ustedes, si les ofrecen dos pruebas para llegar a un diagnóstico, le dicen una prueba confiable, altamente confiable, pero poco válida, contra una prueba altamente válida y poco confiable, ¿cuál escogerían? ¿La válida o la confiable? Miren, es una válida poco confiable y es una confiable poco válida. Están llamándose por teléfono por la respuesta. ¿Qué implica una? A ver, vamos por parte. Una confiable, muy confiable, pero poco válida. Quiere decir que todos dan en el mismo sitio. Pero como es poco válida, dan en el mismo sitio, pero lejos del blanco. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
Si están lejos del blanco, ustedes, ¿qué necesitarían saber para conocer el resultado? ¿Cuán lejos está del blanco? Con eso, suficiente para ustedes dar con el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitan es saber una buena calibración. ¿Cuál es su error? Tienen que conocer. Pero si ustedes tienen una prueba altamente válida y poco confiable, quiere decir que sumado todos los resultados, probablemente ustedes en promedio lleguen al resultado real. Pero cada medición independiente no les va a servir, porque no saben si esa medición en particular era la que estaba cerca a la derecha, cerca a la izquierda, por arriba, por abajo. ¿Se dan cuenta? No saben si están en exceso o en defecto. Entonces, esta no es una pregunta de examen habitual, pero si yo tengo una prueba muy confiable y una prueba muy válida, normalmente la que me puede ayudar más es la más confiable, porque sé a qué error me atengo. Tengo que determinar solamente ese grado de error para poder tener la medición real, ¿no? En cambio, en una poco confiable no tengo cómo. Muy difícil. Tendría que hacer varias mediciones, hacer un promedio y estimar que ese número de mediciones son lo suficientes para tener un resultado real. Ok, eso era reproductibilidad. Pero vamos a hablar de seguridad. Todo lo que vimos en validez y en sensibilidad y especificidad era todo lo previo a tomar en la prueba. O sea, ¿cuándo decido si uso la prueba A, la prueba B, la C, qué prueba uso? Pero una vez que yo ya tomé la prueba, ya no me interesa cuál es primero. Lo que me interesa es si ese resultado representa lo que tiene el paciente. Es decir, si el resultado fue positivo, ¿cuán probable es que realmente esté enfermo? Y si el resultado es negativo, ¿cuán probable esté sano? Otra vez, ya no estamos hablando de la probabilidad de acertar cuando o sea, ¿qué prueba es más probable que acierte? No, estamos en el resultado que ya salió, y si salió positivo, ¿cuán probable es que realmente lo sea? Y si sale negativo, ¿cuán probable es que realmente lo sea también? Y esos son los valores predictivos, positivo y negativo. Entonces, con ese tema, yo voy a enfocar la seguridad con estos dos conceptos, ¿sí? Que los acabo de decir y lo tienen acá y se les va a pasar igual en la presentación. ¿Cuál es el detalle? ¿Se acuerdan que ustedes vieron en el slide previo, en esta tablita, en forma vertical todo lo que era validez? Ahora lo vamos a ver en forma horizontal para ver, ¿qué cosa? Seguridad. Entonces la seguridad se mira en forma horizontal, siempre y cuando armen así su tabla, ¿no? Si la arman al revés, ya tienen que interpretar todo al revés. Pero entonces, en los positivos del test, yo voy a tratar de ver mi valor predictivo positivo. Y en los negativos del test, yo voy a tratar de ver mi valor predictivo negativo. O sea, depende de qué salió en el resultado, yo voy a escoger cuál de las dos me sirve. ¿Sí? Acá no es que los dos sirven, no, me sirve el resultado que yo tuve. Y sobre ese voy a trabajar. Y las fórmulas, las pongo ahí para que las puedan tener a la mano, ¿no? Y representan lo que hemos hablado, ¿no? De todos los que salieron positivos en el test, cuántos realmente estaban enfermos, y de todos los que salieron negativos en el test, cuántos realmente estaban sanos. Eso es todo lo que dice la seguridad de las pruebas diagnósticas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy en un medio, en un lugar en donde hay muchos enfermos, yo tengo una prevalencia alta de enfermedad, ¿no es cierto? Obviamente, cuando yo voy a elegir la prueba diagnóstica, ¿tendrá algo que ver que yo tenga muchos enfermos o pocos enfermos? No, porque la sensibilidad y especificidad dependen exclusivamente de la prueba. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso dijimos como 10 veces hace un rato? Ok. Entonces la sensibilidad y especificidad no se alteran, pero los valores predictivos sí. Y a mayor valor predictivo, y a mayor prevalencia, yo voy a tener un mayor valor predictivo, o va a aumentar mi valor predictivo en la medida en que aumente mi prevalencia, pero el predictivo positivo. Como mnemotecnia, ustedes digan, si aumenta ese signo positivo,
el que aumenta es el valor predictivo positivo. ¿Sí? Así se acuerdan. Ahora, esa es la forma de acordarse por mnemotecnia. Ahora, la forma de acordarse en forma real, ¿cuál es? Vamos a retroceder. Ok. Tenemos esta gráfica. Los de Chancay van a tener que imaginar, los de Guaral también, pero ustedes van a más o menos estar más cerca. Ok. Vamos a poner la flechita de... ¿Dónde está? Tin, 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 tin. No, pero yo... ¿En Guaral ven el cursor? No. ¿Sí ven el cursor en Guaral? A ver, vamos a imaginar que Guaral ve el cursor. Ok. Veamos esta tabla así de sencilla. Y esto les sirve para todo en realidad. Una vez que graficaron esto, ustedes pueden saber que la prevalencia está dada por el número de enfermos. Entonces pueden trazar una línea vertical entre el sí y el no, que va hasta abajo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y ustedes separan la cantidad de enfermos de esa línea. Ok, no lo ven en Guaral. Vamos a... En un papelito, todos van a dibujar una tabla 2×2. Y vamos a ver que esa tabla la pueden dividir en dos. El lado izquierdo está dado por los que están enfermos. Y el lado derecho por los que están sanos. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Si ustedes hacen solamente esa línea, ustedes lo que pueden ver rápidamente es la prevalencia de enfermedad. Porque ustedes tienen número de enfermos versus todos los enfermos que existen. ¿No es cierto? Pero todos los pacientes que existen, perdón. Ahora, si ustedes aumentan la cantidad de enfermos y su línea vertical se mueve hacia la derecha, ¿qué están aumentando? Si su línea que estaba al centro del cuadro del gráfico se mueve a la derecha y está en 3/4 del gráfico, ¿qué aumenta? Aumenta la prevalencia, ¿no es cierto? Pero fíjense que si yo pongo esa línea vertical en 3/4 de la imagen, yo voy a aumentar mis verdaderos positivos, ¿no es cierto? ¿Quiénes disminuyen? Mis falsos positivos. ¿Qué quiere decir que pasó con el valor predictivo positivo? Aumentó. Yo no sé los valores, yo solo sé que aumentó. Y si eso ocurrió al aumentar la prevalencia, ¿qué pasó con los valores predictivos negativos? Los valores negativos, ¿qué pasaron? Disminuyeron. Y los falsos negativos aumentaron. Y entonces, mi valor predictivo negativo disminuyó. No de nada, hace su tablita 2×2 y se fijan, la prevalencia, ¿cómo la mido en esta tabla? Una línea vertical. Si la muevo porque aumenta mi prevalencia, ¿qué pasa? Si la muevo hacia la izquierda porque disminuye mi prevalencia, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya no necesitan mnemotecnia, no necesitan memorizar nada, solo necesitan dibujar su tablita 2×2. Entonces, una cosa menos que memorizar. Ok. Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿la sensibilidad y especificidad se afectan por la prevalencia? La respuesta es no. ¿El valor predictivo positivo se afecta por la prevalencia? Sí. Cuando yo aumento la prevalencia de enfermedad, ¿qué valor predictivo disminuye? El valor predictivo negativo. Cuando yo disminuyo la prevalencia de enfermedad, ¿qué valor predictivo aumenta? Cuando disminuyo la prevalencia de enfermedad, ¿qué valor predictivo aumenta? El negativo. ¿Se dan cuenta que es más fácil? Entonces solo tienen que visualizar su tablita 2×2 y saber dónde están. Ya no necesitan nada más. Se acabó toda la complicación de test diagnósticos. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Una lisura, han dicho en Guaral. No se preocupen en Guaral, que lo mismo que ustedes han visto en Lima. Exactamente nada. Han imaginado todo. En Lima. ¿Claro? Obviamente los que están despiertos, ¿no? Los dormidos pueden ir como un mal sueño. ¿En Guaral se entendió?
O ahora le está escribiendo. No es una expresión de admiración que dice nuestro amigo. Sí entendieron en Guaral. Ok, entonces uno de los misterios de test diagnósticos ya fue develado, ¿sí? Fácil de resolver. ¿Todos de acuerdo? No se olviden que eso no está en la diapositiva, así que así lo pirateen en otras universidades, no lo van a aprender. Ok. Entonces, eso que hemos visto que ocurre con los valores predictivos nos va a servir en la práctica real para varias cosas. Ok, veamos. A menor prevalencia de un evento o enfermedad en una población determinada, un resultado negativo me va a permitir descartarlo. ¿Por qué? Menor prevalencia, ¿qué me indica? Mayor valor predictivo negativo. O sea, si me sale negativo, ese resultado con gran seguridad es negativo. ¿De acuerdo todos? Ya no me interesa sensibilidad y especificidad. Cuando ya está el resultado, lo único que me interesa, ¿qué cosa es? El valor predictivo. Y depende que me salió positivo o negativo. Entonces, si me sale negativo ese resultado, y es un valor predictivo alto, entonces el resultado negativo me va a permitir descartarlo. Pero ¿qué pasa? En esa mayor prevalencia, un resultado positivo, ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen baja prevalencia de enfermedad y sale un resultado positivo, ¿qué tienen que fijarse? ¿Valor predictivo? ¿Qué manda? El resultado de la prueba. Si el resultado sale positivo, ¿qué tienen que fijarse? El valor predictivo positivo en general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está el valor predictivo positivo? Bajo, malo. Entonces, podrán ustedes, por eso, no permitirá confirmar el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que acabamos de aprender con respecto a la seguridad de las pruebas, lo traducimos en cómo los vamos a interpretar cuando los tengamos. Entonces, a mejores valores predictivos, ese resultado me va a ayudar a confirmar o descartar la enfermedad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Guaral no le sirve, no sé qué cosa no le sirve. Taquigrafía. Ok. Bueno, entonces, eso está en el slide para que lo lean 10 veces hasta que quede fijado así a sangre y fuego, como decían los maestros anteriores. Una cosa más para ayudarnos. Nosotros no se nota bien, pero tenemos una relación entre prevalencia y valores predictivos. ¿Sí? Entonces, lo que hemos dicho y hemos explicado se puede traducir en esta imagen. Miren, ustedes tienen un valor predictivo, pero ¿de qué tipo? Vamos a ver. Si es el positivo, ustedes van a ver que arranca a la izquierda abajo. Una baja prevalencia de enfermedad, el valor predictivo positivo es bajísimo, ¿no es cierto? A medida que van subiendo la prevalencia de enfermedad, el valor predictivo va aumentando, pero tiene un tope. ¿Se dan cuenta? Llega un momento en que el valor predictivo ya se queda casi, ya no aumenta casi nada. Pero al mismo tiempo que el valor predictivo va aumentando, el positivo, el negativo va cayendo. Entonces eso hace que uno permita o tenga que elegir las pruebas, quienes tienen mayor valor predictivo positivo o mayor valor predictivo negativo. Pero ojo, ¿los valores predictivos dependen de la prueba? ¿De qué dependen? De la prevalencia, sobre todo de la prevalencia de enfermedad. Y ok, pongámonos a pensar, lo que no dice así en letras grandes en el libro, pero está en todos los ejemplos. ¿Cómo ustedes modifican la prevalencia de enfermedad? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes hacen que las condiciones de la cantidad de enfermos cambien? No. Ok, están pensando ustedes en que cómo hacen que aumenten el número de enfermos. No. Me parece que les he preguntado mal, creo.
Estoy tratando de hacer un escenario en el cual nosotros estamos en este lugar, tenemos unos valores predictivos conocidos, tanto positivo como negativo, pero yo digo, ok, esta prueba tiene un valor predictivo positivo reducido. ¿Cuándo es que esta prueba tiene un valor predictivo positivo alto? Cuando me voy a un lugar con mayor cantidad de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso a qué equivale? Si yo hago una prueba que tiene un valor predictivo positivo bajo y se hace en el consultorio externo de un consultorio particular, variará si yo lo llevo y hago esa prueba misma, la hago en el hospital, en el servicio de hospitalización. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad entre esos dos ambientes? Hay dos criterios básicos que tienen que tener en cuenta. Primero, es cuántos pacientes enfermos hay en cada lugar. En toda la comunidad, ¿cuántos pacientes? Peor aún, si yo hago screening, ¿cuántos enfermos hay? Si yo hago screening en la población en general, no es lo mismo que hacer screening en la población de alto riesgo. ¿Se dan cuenta? La prevalencia va cambiando. Y no es lo mismo hacer screening en el hospital, donde la población es de mucho mayor alto riesgo. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy haciendo screening, estoy tratando de hacer diagnóstico ya en el hospital. ¿Se dan cuenta? Y si yo voy a lugares donde ya ni siquiera aumenta el número de enfermos, sino aumenta la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de hacer el diagnóstico es mayor. Entonces la prevalencia aumenta de enfermedad, pero no solo aumenta en número, también aumenta en gravedad. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo podría cambiar los valores predictivos, no del test, no de la prueba, sino de mis resultados, porque eso es lo real, yo hablo de los resultados, según en qué ambiente utilizo la misma prueba. O sea, la misma prueba puede tener varios valores predictivos, dependiendo de qué, de dónde la aplico. No es lo mismo hacerles las pruebas de TB a los pacientes con VIH que han estado en alto riesgo adicional por contacto positivo previo, que hacer esa prueba TB en población en general como screening. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo, porque el resultado en los dos pacientes no es igual. En uno me da alta posibilidad de enfermedad y en el otro una sospecha. ¿Todo claro ahí? Ok. Afuera no está claro, creo. Ok. Entonces ya para terminar, porque ya los veo al borde del desmayo. Vamos a ver. Equilibrio, y allá ya se desmayaron al otro lado. Equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Bien. Lo ideal, obviamente, es que sea una prueba muy sensible y muy específica, ¿no es cierto? Esas pruebas de alta validez normalmente son impracticables. Entonces nos toca escoger entre todo lo que hay cuál es la mejor. Y eso va a depender de qué. Hay varias formas de trabajarlo. Una forma muy sencilla es decir, ok, ¿cuál es la mejor prueba? Teóricamente, y eso tenganlo claro, como teoría, yo puedo decir sumo sensibilidad, sumo especificidad, lo divido entre dos y ese valor es un buen valorcito para compararlo contra las demás pruebas. Pero ese es un punto, es un valor teórico para comparar entre pruebas. Lo que me sirve en la clínica no es eso. Lo que me sirve en la clínica es, ¿qué cosa? ¿Qué significa esas sensibilidades o los valores predictivos que yo tenga al final en mi paciente? Y en el examen que mañana van a tener, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Para qué? Para que lo que hemos conversado ahora lo traten de aplicar al examen. Y mañana, después del mismo, vamos a tener que discutir por qué sí, por qué no. ¿Sí? Vamos a ver que esto sigue siendo básico. Otro detalle. Nosotros tenemos puntos de corte. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de corte para decir que el paciente tiene diabetes en una glucosa simple en ayunas? ¿Cuánto? 126. ¿Y si hablo de glucosa postprandial? 200. Depende del tipo de paciente, ¿no? Entonces se dan cuenta, nosotros vamos a tener varios valores. En una misma prueba vamos a tener valores diferentes. Y yo si yo les dijera, ok, no consideremos 126, consideremos 108, ¿qué va a pasar? ¿No sirve? Ajá.
Ok, perfecto razonamiento. Si yo le bajo el punto de corte para la glucosa, voy a detectar más o menos enfermos. Más enfermos, porque aquellos que están en el borde, que están en 125, y siendo enfermos, salían como sanos, o sea, esos falsos negativos, los voy a considerar como enfermos de todas maneras. Y entonces, ¿qué va a aumentar? Mi sensibilidad aumenta. Yo bajo mi punto de corte y mi sensibilidad aumenta. Por defecto, si mi sensibilidad aumenta, ¿qué pasa con mi especificidad? Disminuye, en automático. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que si yo cambio mi punto de corte para determinar si hay salud o enfermedad con mi prueba, ¿qué modifiqué? La validez. Modifiqué sensibilidad y especificidad. Entonces, una de las formas en las cuales yo voy a cambiar mi sensibilidad y especificidad es dónde pongo el punto de corte. Y el punto de corte no lo pone ninguna máquina, lo decidimos nosotros. ¿Sí? Eso también tiene que quedar claro. O sea, ustedes pueden decidir subir o bajar su punto de corte dependiendo de lo que quieren hacer. Y ustedes dicen, yo quiero una alta sensibilidad, pero mi especificidad es suficiente con que sea intermedia. Entonces, si quieren alta sensibilidad para la glucosa, ¿qué tienen que hacer con el punto de corte? ¿Lo tienen que? Sensibilidad, alta sensibilidad. ¿Qué tienen que hacer con el punto de corte? Lo bajan. Y si lo que quisieran es alta especificidad, ¿qué tienen que hacer con punto de corte? Lo suben. Y al subirlo, ¿qué pasa? La prueba tiene gran chance de detectar, ¿qué cosa? Que a los enfermos los clasifique como enfermos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora ese es el punto de corte arbitrario. ¿Pero qué ocurre? Ustedes pueden tener en una misma prueba muchos puntos de corte. Y ustedes si grafican esos puntos de corte en una curva, lo que van a tener es una curva ROC, en donde habitualmente, ¿cómo se grafica? A la izquierda sensibilidad y hacia abajo 1 menos especificidad. ¿Sí? Esa es la forma de graficar habitual. ¿Para qué? Ustedes van graficando en cada punto de corte cómo cambian su sensibilidad versus especificidad. ¿Sí? Van a ver cómo va cambiando de acuerdo a qué punto de corte utilizan. Pero, ¿cuál va a ser el mejor punto de corte? ¿Se acuerdan que les dije que el teórico era el que sumaban sensibilidad y especificidad y dividían entre 2? Y eso no es más que decir aquel que está más cerca al 1 sumado a los 2. Pues eso va a ser en una gráfica, en un gráfico de este tipo, va a ser la prueba o el punto que esté más cerca a la esquina superior izquierda. Ahora, ¿qué ocurre si ustedes ya no comparan varios puntos de corte en una misma prueba? ¿Qué ocurre si ustedes comparan varias pruebas? Aquí ustedes tienen graficada una prueba, pero si grafican otra, su curva puede estar por debajo o puede estar por encima. ¿Qué curva es mejor? ¿La que está más hacia arriba y la izquierda o la que está más hacia abajo y a la derecha de la curva que hemos puesto? La que está por encima y a la izquierda. ¿Por qué? Porque su mejor punto se acerca más a la esquina superior izquierda. ¿Y qué cosa hay acá? El 1 absoluto, o sea, el 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. En realidad, ¿qué cosa traduce esto? Y teóricamente se menciona siempre. La mejor prueba diagnóstica es aquella cuya curva ROC tiene mayor área bajo la curva. Eso es teoría. Pero ahora ya sabemos por qué esa teoría es válida. Porque tiene los mejores valores de sensibilidad y especificidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Hemos ido bien despacio, si se han dado cuenta. Todo coquito. ¿Alguna pregunta? Los despiertos, obviamente. No. En automático responden algunos dormidos también. Entonces, lo que les acaba de decir yo es esto. Tienen una curva buena, una curva regular y una curva mala. Pues esta curva mala no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la mejor curva? La que tiene mayor área bajo ella. O, traducido también, la que está más cerca a la esquina superior izquierda. ¿Por qué? Porque está en los valores de 100% de especificidad y de sensibilidad. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Seguimos. En Guarel ya se durmieron ya. Entonces, ¿qué
¿Qué ocurre? Muchas veces cuando tenemos una prueba y la queremos validar, queremos ver cuán buena o mala es, el problema es que a veces, sí, están vivitos y coleando. Lo que ocurre muchas veces es que la selección del patrón o del gol estándar para comparar cuán bueno o mal es mi prueba es malo. Entonces eso hace que muchas veces yo no acierte en la adecuada relación con la realidad en mi prueba. Lo segundo es el espectro de pacientes. ¿El espectro de pacientes de qué le está hablando? ¿De qué concepto? De prevalencia, ¿no? El tipo de pacientes, de gravedad y de número de pacientes que existen. Y el azar. ¿Qué ocurre si ustedes comparan su prueba diagnóstica que están probando contra un gol estándar, pero lo hacen con pocos pacientes? ¿Qué pasa si en su tabla de 2×2, en una de las casillas hay solamente un paciente? Eso puede ser azar, puede ser muchas cosas, o puede hasta haber 0. ¿Se acuerdan qué pasa? Bueno, eso no es motivo de la clase, pero ¿se acuerdan cuando ustedes hablan del chi cuadrado? ¿Cuál era una de las condiciones que tenía que haber? Una de las cosas que les piden en la tabla de 2×2, ojo cuando en una de las casillas hay menos de 5 sujetos. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya nos vamos a acordar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los cálculos varían cuando los números son muy chiquitos en una de las casillas. Entonces eso sí es importante. Entonces estimación en muestras muy pequeñas a veces va a inducir al error. Ok. Y entonces, para terminar y por descansar, algunos puedan seguir descansando, vamos a hablar de razones de verosimilitud. Razones de verosimilitud, ¿qué cosa es? Cocientes de probabilidades. ¿Qué cosa es eso? ¿Han escuchado el likelihood ratio? Ya, esa cosa que hace como 2 años todos ustedes estudiaron en un taller, no es más que ver cómo esta prueba que yo apliqué modifica mis probabilidades diagnósticas. No es más que eso. Traducido al castellano es eso nada más. Entonces, ok, yo tengo validez de una prueba, que quiere decir cuán buena es. Segundo, tengo reproducibilidad o confiabilidad, que me quiere decir cuántas veces se puede repetir esa prueba y se va a repetir el resultado, o en qué grado. En tercer lugar, tengo mis valores predictivos, que hablan de qué? De que una vez que tengo el resultado, cuán seguro es que esté enfermo si salió positivo o esté sano si salió negativo. Pero hasta ahí sigue siendo más o menos teórico. Cuando voy a la práctica, ¿qué ocurre? Yo puedo tener, ¿qué cosa? Un resultado positivo, pero ¿cuánto me ayuda a mí ese resultado positivo? ¿Cómo es eso? Ok, empezamos con el paciente que tenía dolor precordial con irradiación al hombro izquierdo. ¿Se acuerdan? Ok, ¿ese paciente tiene una probabilidad de tener un infarto de miocardio, sí o no? ¿Cuál es la probabilidad que le darían? De 0 a 100. 28,7, ¿quién dijo eso? 30%, 40%. ¿Quién da más? No tienes nada más que eso, solo tienes eso. La probabilidad que tenga infarto de miocardio, ¿cuál es? A ver, hagámoslo fácil. Más de 50, menos de 50%. Menos de 50. Más de 25, menos de 25. Más y menos. Oja, ya están peleándose. Digamos 25 entonces. No se peleen, no se, suéltense, ya. Digamos 25%. ¿Qué pasa si ustedes a ese paciente le tomaron un EKG y salió con el ST elevado? Aumenta ya, ok, ustedes dirían de que ese paciente tiene más chance de tener un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cómo ustedes pueden decir cuánto más probable es? Para eso están los cocientes de probabilidades. Pues el cociente de probabilidad lo que nos dice es cuánto va a modificar ese resultado o esa probabilidad diagnóstica luego de que yo tuve un resultado en la prueba. Entonces, supongamos empezamos con 25% y tuvimos un likelihood radio alto de digamos 10, positivo,
quiere decir que mi probabilidad diagnóstica va a variar bastante, va a subir por encima del 50%. Hay una fórmula para hacer eso, pero yo sabiendo que el valor de mi pre es mayor de 10, yo sé que el cambio va a ser drástico. Pero si mi like ratio es 1.5, 2, o sea, el cambio va a ser mínimo. Entonces, por más que el EKG hubiese tomado en ese paciente salga positivo, mi cambio de repente cambia de 25% a 33% de posibilidad de IMA. Si ustedes van a pelearse por una prueba por solo 8% de probabilidad y en ese rango la toman, no. Entonces, para eso nos sirven los cocientes de probabilidad. Y eso es lo que nunca leemos, nunca buscamos, nunca estamos viendo. Entonces, una prueba es mejor cuanto mejores cocientes de probabilidad tiene. Y esos valores sí los tienen las pruebas, sino que no los leemos y buscamos siempre. Dime. Ok. Cuando yo sumo varias pruebas una detrás de otra, es un asunto. Y cuando suma uno en paralelo a la otra, es otro. Y cómo decido, lo vamos a ver. He puesto varios slides porque esa parte también es media pesada. Pero tiene que ver, ¿no? Pero vamos una por una. Si yo mejoré mi prueba un poquito, mi probabilidad diagnóstica, ¿la pido o no la pido? ¿Qué es lo importante? ¿El porcentaje que varía o cuánto importa mi decisión clínica? Ok, entonces cada caso va a ser diferente. Cada paciente va a ser diferente. Pero lo que no va a cambiar es el cociente de probabilidad, porque es un valor intrínseco de esa prueba. En esa situación en particular. Entonces yo tengo que saber, si los valores son altos, muy probablemente me va a ayudar bastante. Pero si son bajos, lo más probable es que no. Entonces ese es el concepto que me interesa que quede con ustedes. Los cocientes de probabilidades lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Mejorar mi posibilidad de incrementar o disminuir mi probabilidad diagnóstica de que el paciente esté enfermo o que esté sano, depende de qué estoy viendo. El positivo es para ver si está enfermo y el negativo para ver si está sano. Entonces, la probabilidad de un resultado negativo en presencia de la enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de enfermedad, a eso nosotros le podemos llamar razones de verosimilitud, ¿no? Esto lo pueden ver en cualquier libro, lo van a operar igualito, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que quede el concepto. Entonces, ustedes saben de que a mayores valores, por encima de 10 son valores altos. Por debajo de 3 normalmente estamos hablando de valores bajos, ¿no? Los intermedios están hasta el 7, 8 más o menos. Donde hay una especie de vacío, ¿no? Esta es la fórmula para que ustedes puedan calcular directamente cuál es la razón de verosimilitud o cociente de probabilidad. Para el positivo, sensibilidad entre 1 menos especificidad. Y para el negativo, 1 menos sensibilidad entre especificidad. Ojo, como esto depende de quién, de la prueba o del paciente. Depende de la prueba. En este caso, ¿tiene que ver con la prevalencia o no? No tiene nada que ver con la prevalencia. Otra vez, todo lo que hable de la prueba no tiene nada que ver con la prevalencia. ¿De acuerdo? Esas preguntas de cajón ya saben cómo se responden en automático. Ok, ¿cuántos están cansados? Vamos casi hora y media. ¿Quieren seguir? Uno está cansado. Ya se despertaron los comatosos. Ya subieron su Glajo de Glajo 9, están en Glajo 12, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir. Y esta parte más o menos rápida porque no es muy trascendental. Y esta es una manera más o menos lúdica de entender qué es lo que pasa. Preguntaste hace un ratito si hago varias pruebas. Vamos al ejemplo clásico de la emergencia. En la emergencia ustedes, llega el paciente, no tiene nada, no tiene familiares, no saben, no habla, está chocado y no saben qué tiene. ¿Qué es lo primero que hacen? Le piden, agarran la hojita de exámenes auxiliares de la emergencia y marcan una X, no, marcan una raya en todos los exámenes, ¿no? Así largo, ¿no? Exoneran el pago porque sale carísimo y todo, ¿no? Todas esas, bueno, yo también he pasado por ahí, así que sé cómo es el asunto. Entonces, piden todo. ¿Por qué piden todo? ¿Qué quieren hacer? ¿Saber si el paciente está enfermo o está sano? ¿Qué quieren saber? ¿O no saben qué quieren saber? Piden las pruebas a lo que salga. Porque han pedido todas las pruebas al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Son en paralelo, pruebas en paralelo. Cuando piden todas al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Cómo saben si el paciente está enfermo? ¿Cómo deciden?
Si alguna salió positiva, ¿qué hacen ustedes? Ah, se agarran, dicen, este paciente debe tener eso, ¿no es cierto? Que salga cualquier cosa positiva, de eso se agarran. Ok, vamos a ver si ese razonamiento es válido o no. Rápidamente. Ok, entonces pidamos nosotros un ejemplo diferente. Primero solicitamos a un paciente una prueba más o menos barata, y luego vamos a ver una invasiva más difícil de realizar, ¿sí? Solo a los que salen positivos en esta primera prueba le pedimos la segunda, que es más difícil de realizar, más cara, más invasiva, qué sé yo. Que eso sería lo lógico de hacer, ¿no? Ya sabemos que en emergencia pedimos todo, pero es carísimo, pues, ¿no? Ok, sigamos los pasos que el hospital nos pide, ¿no? Paso a paso. Entonces, ¿podríamos nosotros en realidad mejorar nuestra posibilidad diagnóstica haciendo eso, pidiendo una prueba y a los positivos le pedimos la segunda recién? Vamos a ver números. Esas son pruebas secuenciales, ¿ya? Eso no es lo que hacemos en emergencia. Yo sé. Un ejemplo práctico. Tengamos un caso diabetes. Bueno, para diabetes salió. Ok, creo que la copié a otro lado. Tenemos un caso de diabetes donde le aplicamos la primera prueba o prueba A, ¿sí? Y en esa prueba A tenemos estos valores. ¿Qué prevalencia hay? Al toque. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? 5% de prevalencia de enfermedad. ¿Todos de acuerdo? Fácil, ¿no es cierto? Esta prueba tiene una prevalencia de 5% de probabilidad. ¿Qué sensibilidad tiene? Al toque. Uy, ya estamos durmiendo otra vez. Sensibilidad, ¿qué cosa es? ¿Qué veo? ¿Horizontal o vertical? Vertical. ¿Cuál? ¿Positivos o negativos? Positivos. ¿Y cuál vale? Los valores positivos en el numerador. Entonces, 350 sobre 500. ¿Cuánto es eso? 70%. ¿Necesitan una calculadora? No, al toque, solo un buen ojo nada más. ¿Y la especificidad cuál es? Esta está más tranca. 76 sobre 95. Y más o menos cerca del 80%, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. O sea, ya leímos el gráfico. Entonces ahí tenemos nuestra sensibilidad, 70%, especificidad, 80%. ¿Ah? Magia, ¿ven? Acertamos. Sin calculadora. Ok, y en esa prevalencia, ¿qué ocurre? Estamos viendo que estos números nos están dando las características de esa prueba en esa población, ¿sí? En realidad las características de la prueba se dan en cualquier población. Lo que va a variar son los valores predictivos. Ok, sigamos. ¿A quiénes dijimos que le íbamos a tomar la segunda prueba? A los que salían positivos, porque es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces le vamos a tomar la segunda prueba a ¿cuántos pacientes? A 2.250 pacientes, si es que el cursor me hace caso. Ahí está, ¿ven? 2.250 pacientes, les vamos a hacer la segunda prueba, ¿sí? A ese grupo, porque salió positivo. Entonces, volvemos a aplicar la segunda prueba a estos, miren, 2.250. Ahora ven en este slide que esta es la población que vamos a trabajar. Y le aplicamos una segunda prueba. Miren, la primera prueba no era tan buena, ¿se acuerdan? Sensibilidad 70, especificidad 80. ¿Se acuerdan? Esta prueba está mejor, ¿no? 90-90. Pero es más cara, más difícil, pero ya no le aplico a todos, ¿no? Le aplico a 2.250 nada más. Si aplico esta prueba con esa sensibilidad y esa especificidad, me va a salir esta tabla, así, al guerrazo en esa población. Y entonces yo voy a ver que mi sensibilidad sigue siendo con esos 315 sobre 350 y mi especificidad es 1710 de 1900. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí todos de acuerdo o no? ¿Qué ocurre? Estos números que ya encontré, ¿qué quieren decir? Ok, ¿cuál es mi sensibilidad neta después de 2 pruebas? Que haya salido positiva, miren. Cuando yo tengo esas 2 pruebas, normalmente ¿qué estoy buscando? Que en la primera salió positiva y en la segunda también. Esa es la secuencial, ¿se dan cuenta? En la que va en paralelo, cualquiera. Pero en la que va secuencial, yo busco que, ok, la primera salió positiva, le hago la segunda. Salió positiva en la segunda, este está enfermo. ¿Sí? Ese es el pensamiento lógico, ¿no?
Si es así, ¿cuántos salieron positivos al final? Y realmente lo son. 315, pero ya no de 350, sino de ¿cuántos? De los 500 originales. Entonces, ¿mi sensibilidad cuál fue? 63. Mi sensibilidad al final fue peor que con cualquiera de las dos pruebas solas. Entonces, para mejorar sensibilidad no sirve la secuencial. Pero miren la especificidad que pasó. Se disparó al cielo. Hizo 98% de especificidad. ¿Por qué? Porque en la primera, ¿se acuerdan que yo me despaché 7.600, dije que eran sanos? ¿Se acuerdan? Vamos a regresar el slide para que lo puedan ver, ¿ya? ¿Cuántos yo dije que eran sanos acá? Y estaban bien catalogados como sanos. 7.600, ¿ven? En la casilla de verdaderos negativos. Entonces ya despaché 7.600 verdaderos sanos. Ahora viendo en el siguiente slide, voy a ver que tengo además, en los verdaderos negativos, 1.710 más bien catalogados como sanos. Luego, ¿cuántos fueron bien catalogados como sanos al total de todos los negativos? 9.500. Y eso es, perdón, fueron 7, 8, 9.310. 9.310 de 9.500 son 98% de especificidad. ¿Alguna de las dos pruebas tenía esa especificidad? Ninguna. La primera era 80 y la segunda era 90, que era buena. Pero haciendo esta serie secuencial, mi especificidad sube al cielo. Entonces, en la secuencial, ¿qué mejoré? Mi especificidad, la posibilidad de detectar sanos. Ok, entonces ahora vamos por el ejemplo habitual del hospital. Esto ya lo vimos como conclusión, nada más, que la sensibilidad disminuye y la especificidad aumenta en el caso de pruebas secuenciales. Una preguntita, antes de pasar al otro lado. Si nosotros aumentamos la prevalencia de 5% a 10%, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi sensibilidad, mi especificidad? Nada, no interesa. Pues esta pregunta cuando se la ponen es porque los quieren confundir. Ok, entonces vamos a ver las pruebas en paralelo. ¿Sí? Dice secuenciales, no le hagamos caso. Este está pensado, bueno, esta es una forma de verlo al revés. 70, 80. No es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque acá lo que hemos hecho es una prevalencia diferente, ¿ven? Es solo para probar lo que les dije, ¿no? La prevalencia acá está con 1.000 pacientes, ves con 500. Y vamos a ver que los resultados van a ser exactamente los mismos. Para no aburrirlos, vamos a avanzar rápido. Hasta el último slide. Miren sus valores finales de sensibilidad, igual 63. Especificidad, igual 98. O sea, no interesa. No cambia nada. Ni sensibilidad, a lo que pasa. Pruebas simultáneas o en paralelo. Bien, usemos primero la primera prueba. ¿Cómo va a ser? 70-80%, igualito en el caso anterior. Me quedé con los 1.000. Como no interesa, ¿se dan cuenta? No interesa el valor de la prevalencia para esto. Trabajemos con 1.000. Es igualito. Y vamos a ver las sensibilidades graficadas aquí. Si esto es en simultáneo, ¿qué ocurre? Yo aplico la segunda prueba a la misma población y tengo estos otros resultados. ¿Sí? A la misma población, a los mismos 10.000, le aplico las dos pruebas y veo que se grafican dos cuadros que son a la misma población. ¿Qué ocurre? Digamos, en este grupo de la segunda prueba, ¿cuántos verdaderos positivos habían? 900. En el primer grupo, ¿cuántos habían? Si era 80% de 1.000, 70% era, ¿no? 700. O sea, hay 700 en el primer grupo y 800 en el segundo grupo. ¿Lo sumo?
No, porque algunos van a salir positivos en los dos lados. Ok, entonces comenzamos a sumar y restar cosas. Esto es matemáticas en realidad. Yo sé que si a estos 900 pacientes yo les aplico la primera prueba, 70% van a salir positivos, ¿no es cierto? O sea, 70% de 900, ¿cuántos son? 630. Entonces sacan 630 que están en los dos. Acá queda una diferencia de 270, que solamente son positivos acá. Y en la A van a quedar 70 solamente. Yo sumo esos tres. Que acá no está en el siguiente slide. Y voy a tener el total. ¿Cómo así? Tenía 700 en la prueba A, 900 en la prueba B. Luego, solo una prueba lo identifica en la A 70. ¿Se acuerdan que restamos? Y en la B, 270. Eso quiere decir que alguna prueba en total ha identificado por lo menos esto, 630 que vieron las dos pruebas comunes. 70 en un lado, 270 en el otro lado. Si sumo a todos estos, me salen 970. ¿La sensibilidad cuál es? 97%. Sí. Lo que pasa es que hay que ver las dos pantallas al mismo tiempo y las hice separadas. Eso hubiera sido mejor. La primera prueba detectó 70% de los 1000, o sea, 700. La segunda prueba detectó 900 de los 1000, 90%. Esto es por cada prueba. Pero para saber cuántos detecto con las dos, con cualquiera de las dos, necesito saber cuál es la intersección, para saber cuántos detectó una y cuántos detectó la otra solamente. Entonces, la intersección, ¿cómo la hago? Ok. 90% de 700, ¿cuánto es? 630. O sea, 630 van a ser detectados acá si le aplico la segunda. O sea, y si lo hago al revés también, 70% de 900, ¿cuánto es? 630 también. Esos 630 son comunes, en los dos lados los voy a encontrar. Entonces, 630 es el primer número que encuentro, que son detectados por ambas pruebas. Si 630 los detectan las dos, digamos la prueba A. De esos 700, 630 ya lo detectó también la B. ¿Cuántos solamente detectó la A? La resta, 70. ¿No es cierto? Entonces me quedaron estos 70 de la A. Hago lo mismo en la prueba B. Y entonces resto y me quedan 270. 900 menos 630, 270. Sumo todos los que he detectado, con cualquiera de los dos positivos, y me salieron 970. Esto traducido en números de sensibilidad, ¿qué cosa es? 97%. ¿Mejoró o no mejoró mi sensibilidad? Entonces lo que dijimos hace 10 minutos, tenemos un tequeado ya, lo que dijimos hace 10 minutos fue, tomamos todas las pruebas para ver si alguna sale positiva. ¿De acuerdo o no? ¿Es cierto o no es cierto? Claro. O sea, eso que hacemos por sentido común, que no sabemos por qué es cierto, ahora vemos que en realidad sí lo era. Y a eso llamamos nosotros pruebas simultáneas o paralelas. ¿Sí? Yo, mientras más pruebas agregue, o sea, mi cálculo va a ser más feo, ¿no? Pero voy a mejorar mi sensibilidad. Por eso es que ustedes cuando dicen cualquiera que salga positiva, están haciendo esto. ¿Sí? Entonces esto no es más que la explicación, para que no se olviden nada más. Pero acuérdense del ejemplo, no de cómo se calcula, ¿ya? Eso no, en realidad no interesa. Para especificidad, hacemos una operación muy parecida. Lo voy a pasar porque se van a terminar de tequear todos, si no. ¿Sí? No te entendí la pregunta. Ok. El detalle está ahí. Cuando hablamos de sensibilidad estamos hablando en vertical, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya lo están graficando. Te van a tomar foto, ¿ah? Ah, esta es otra vez. Ya te avisé. ¿Cuál es el asunto? Aquí lo que nosotros tenemos es una forma de ver cómo hacemos en pruebas simultáneas.
Pero cuando tú me estás hablando de falsos positivos, falsos negativos, tú ya estás viendo el cuadro de 2×2. Ok, entonces vamos a pensar en el cuadro 2×2. Primero vamos a entender qué pasa con especificidad para que te des cuenta rápidamente. Por lógica, si la sensibilidad aumenta, la especificidad, entonces, ¿tenemos que hacer el cálculo? Mejor no, ¿no es cierto? Es demasiado, ya sufrimos bastante con este. Vamos a pasar rápidamente los slides, van a ver el resultado final. Esto lo van a tener en el video, así que lo pueden ver paso a paso y le ponen pausa si quieren. Y van a ver que su especificidad va a disminuir. Miren, ¿cuántos sanos identifica una prueba? 7200, la segunda prueba 8100, y si comienzan a ver ambas pruebas, solamente 6480. El total de enfermos detectados por ambas pruebas son 6480, quiere decir que bajaron a 64.8. Su especificidad es peor que cualquiera de las dos solas. Entonces, moraleja. Mejor sensibilidad con pruebas simultáneas, mejor especificidad con pruebas secuenciales. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que saber después de estos 10 minutos. Yeah, por fin, dice. Ok. Ahí está, esto es lo que les acabo de decir en el slide. Lo mismo. ¿Qué pasa si yo bajo mi prevalencia a 5%? Nada, no pasa nada con la sensibilidad, con la especificidad. ¿Qué pasa con mis valores predictivos? ¿Qué disminuye? Si bajo mi prevalencia de 10 a 5%, ¿qué disminuye? El valor predictivo positivo disminuye, ¿sí? Ok, ya estamos todos en Glasgow 9 ya. Vamos, sigamos. Ok, entonces vamos a tratar de solucionar la pregunta que nos acaban de hacer ahorita. Ya no quiere avanzar, ¿ven? Se acabó, dice. Pero como nos hicieron una pregunta muy sencilla, vamos a retroceder al clásico gráfico. Ya. Vamos a retroceder hacia toda velocidad. Ya casi llegamos, falta poco. Ok, ya, listo. Preguntaron, ¿qué pasa cuando yo mejoro mi sensibilidad? ¿Se acuerdan que hace un rato yo les mencioné qué pasa con la prevalencia? Y tenía una línea vertical, y que eso es lo que se movía. Ok, ¿qué pasa cuando yo modifico mi sensibilidad y especificidad? La línea que se mueve es la horizontal. Entonces divido todo mi gráfico en dos, pero mitad hacia arriba y mitad hacia abajo, ¿sí? Si yo aumento mi sensibilidad, ¿esa línea hacia dónde se va? Baja. Al bajar la línea horizontal media, ya no estoy al medio, sino en 3/4, ¿no? 3/4 para arriba, 1/4 para abajo. Ese 3/4 de arriba, ¿qué cosa hizo aumentar automáticamente? Los verdaderos positivos. Y por eso aumenta mi sensibilidad. ¿Qué disminuyó en automático? Mis falsos negativos. Te hablabas de falsos positivos. ¿Qué pasa con mis falsos positivos? Aumenta en automático. Entonces fíjense, ustedes para esas preguntas de qué pasa con mi sensibilidad aumenta, mi especificidad disminuye, qué pasa con mis falsos negativos, falsos positivos, ya no tienen que pensar. Solo tienen que hacer su tablita de 2×2, hacen su línea vertical o hacen su línea horizontal. Si les preguntan por prevalencia y valores predictivos, usan su línea vertical, esa es la que se mueve. Si les preguntan por sensibilidad y especificidad, mueven su línea horizontal. Y se acabó. Y lo que a otros les va a tomar 10 minutos resolverlo, a ustedes les va a tomar ¿cuántos segundos? 5 para dibujar, 5 para hacer una rayita más, 10 segundos y ya tienen la respuesta. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ya entendimos de dónde vienen todos los resultados, todos los valores. Ok chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿O lo hacen por tratar de descansar un rato? ¿Guaral? Se fueron los de Guaral. Chancay en coma, miren. 2 participantes, ahí están. El invitado, desapareció el invitado también. Ya estamos en la hora del break, creo, ¿no? Ok. Bueno, vamos a tomarnos, ¿cuánto les parece? ¿15 minutos?